Creando conciencia. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en la parte 2 de este tema tan interesante. Si Jesús es Dios, sí y no. Vamos a ver en qué termina esto. Yo sigo pensando que sí, pero vamos a escuchar esta conversación que está muy interesante. Aquí dejamos que TJ tome la primera participación en esta oportunidad. Ok, mira. Acércate al micrófono. No es que yo no diga que Jesús sea Dios, no sea Dios. Vuelvo y reitero, todo está en el entendimiento, cómo usted entiende la palabra Dios. Bajo qué concepto, bajo qué mentalidad usted entiende la palabra Dios. Porque si tú lo entiendes de forma helenista, va a entender que Jesús realmente es una divinidad, que el término es una divinidad. Pero si usted lo entiende con el pensamiento hebreo, lo va a entender como que es un título, porque eso es lo que significa la palabra Dios, Elohim, en hebreo. Es un título que engloba los atributos de autoridad, los atributos de poder, los atributos de fuerza. Por eso es que Génesis 1:1, cuando dice, en el principio que creó Elohim, no, el texto no quiere dar a entender, o no le quiere dar a entender al público la existencia de Dios, sino que Dios crea con orden, con justicia, con autoridad, porque eso es lo que el término Elohim significa. Es un título que no capta divinidad, sino atributos de poder, fuerza, majestad, juicio, todas esas cosas. Entonces, cuando vemos que en la Biblia a los ángeles se les llama Dios, como ya dije, a los hombres se les puede llamar Dios, incluso a los jueces de Israel se les llama Dios, entonces no nos podemos sorprender si tenemos una mentalidad hebrea, no nos podemos sorprender que la Biblia llame Dios a Jesús, porque vamos a entender que no lo está haciendo divinamente, sino con orden, que es un título que lleva autoridad. Y recuerde que Jesús dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, y por eso es que Felipe, si no me equivoco, o Tomás. Tomás. Le dijo la palabra que dijo Simeón ahorita. ¿Cómo le dijo? Mi Dios y mi Señor y mi Dios. Pero en el pensamiento de Felipe no está que Jesús es una divinidad, sino que tiene la autoridad del Padre. Muy fuerte. Mira, los hebreos Sé que es el micrófono, Simeón, que la gente quiere escucharlo bien. Muy cuidadoso a la hora de presentar cualquier término, dirigirse a cualquier persona como Dios. Y siempre tuvieron claro quién era hombre y quién era Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que especialmente los 4 evangelios están para mostrarnos el origen divino de Jesús. En Juan encontramos que Juan muestra a Jesús como el hombre que viene de arriba, el divino. Por eso él habla de título. Ningún hombre en el Antiguo Testamento se le atribuye las características ni las propiedades únicas que se le atribuye a Jesús. Por eso los hebreos, los grandes hombres, lo vieron como hombre. Entonces vemos que ellos dicen, Jesús mismo le decía, a Moisés lo tenemos. Y a Jesús le dijeron, entonces tú eres más grande que Abraham, tú eres más grande que Moisés. Porque ellos sabían que hablarse del Mesías era único y no era un hombre, era Dios. Y no como un título de autoridad, sino como el que venía a salvar, Dios hecho hombre. Por eso que el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, vuelve y te dice, y será llamado su nombre Emmanuel, no sino Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no para hablar del término de creación, porque ya Dios no tiene que estar creando nada. Cuando ya en los otros términos que tuve a partir de Génesis para atrás, ya Dios no se presenta como creador. Dios se está presentando como el Dios de una relación con un pueblo, del Dios que se relaciona. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús llega, Jesús se muestra como el que cumple todos los requisitos
para ser Dios y para salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo esperaba ese Salvador. Fíjate que el pueblo hebreo nunca vio a Moisés como Salvador, sino como un libertador. El pueblo hebreo todavía, hasta el sol de hoy, ven a Abraham como el gran fundador de esa nación y lo respetan, pero nunca vieron a Abraham como divino. Entonces, él mismo lo aclaraba en la primera parte. David, Dios lo ve como hijo. A Salomón lo ve como hijo. El mismo pueblo hebreo, Dios lo ve como hijo. Pero cuando llega donde Jesús, lo ve como el unigénito hijo de Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, entonces estamos diciendo que Dios puede embarazar. Entonces veríamos, ¿Cómo es? si decimos que Jesús no es divino, estamos viendo a un Dios que puede embarazar. ¿Me doy a entender? Por eso Jesús, cuando llegan de María, dice, el ángel le da la noticia y dice, ¿cómo será esto? Pues yo no he conocido varón. Dice, no, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, hará sombra. Por tanto, el ser que tú tienes en tu vientre será llamado Hijo de Dios. No es una terminología. No es un término. No me voy a extender. Acércate al micrófono. Mira para allá. Para entender lo del embarazo de María, tiene que entender primero cómo funciona el matrimonio hebreo. Cuando usted entiende cómo funciona el matrimonio hebreo, usted va a entender toda la palabra, pero es otro tema que se extiende demasiado. Sí, porque los judíos... ¿Entiende? Entonces, mira, esa interpretación, cuando tú dices el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, que vuelvo y le digo, no tiene nada que ver con divinidad. Para ti, tiene que ver con representatividad. Está bien, para ti Jesús divina. Para ti Jesús, ¿qué es lo que es? Jesús es el Mesías. Sí, ¿y qué es el Mesías? El enviado de Dios. ¿Y la palabra Mesías, qué ungido es? significa. El enviado de Dios, ungido. ¿Usted sabía que la palabra Mesías no solamente se le atribuye a Jesús? Hubieron más Mesías. ¿Y tú sabías a los sacerdotes se le ungió para un servicio y se le llama Mesías? Pero no en el término que se veía Jesús. Por allá voy. El término del Mesías esperado no es Mesías, es Hamashiach. Se usa en hebreo si Jesús. Pero Hamashiach lo que significa el Mesías. El que eso lo sabemos que usa Jesús. Jesús significa él. Hamashiach, pero se ve muy diferente a la unción que se le daba incluso a los reyes, a los sacerdotes. Claro, de acuerdo. Es que Jesús es el único. Ahí. Por eso es que cuando leemos el Nuevo Testamento, oye ¿quién? Del gran apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel. Pero por ser único no significa que es divino. No, escúchame. No significa que es divino, no es que es divino. Es que Jesús, de hecho, la Biblia enseña de que Jesús siempre estuvo con el Padre y que volvía al Padre, hablando en términos, vuelvo y te repito, de salvación. Porque la Biblia habla de un plan de salvación antes de la fundación del mundo. Por eso encontramos en Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero una pregunta, Simeón. ¿Qué usted entiende por eso? Una pregunta, déjeme interrumpir un poquito. La pregunta yo te voy a hacer, ¿con quién Dios está hablando? Ajá. ¿Usted me le va a hacer esa pregunta a mí? Sí. Ok, deja que primero que todo. No, responda. Cuando dice hagamos, mira, cuando usted estudia la palabra en el original, porque el problema es que la mayoría estudian la palabra o en griego, porque la gente piensa que la Biblia se escribe en griego. Sí. Pero cuando usted estudia la Biblia en el original, hebreo, hay una, si usted se va al él estudia en esa porque él tiene un código real. Si usted se va al verbo anterior, cuando dice hagamos, y al verbo posterior, el verbo posterior que dice, hizo Dios. Sí. Entonces, ese hagamos no es un hagamos de numérico. ¿Con quién está hablando? Pero espérese, no es un plural numérico. Es un plural que los judíos conocen como plural majestético o plural de majestad. Así hablan los reyes. Pero déjame hacer una pregunta. Déjalo que él termine. Así hablan los reyes. Incluso si usted se va a una carta que le mandaron a Artajerjes, fue exclusiva a Artajerjes que se la mandaron. Y Artajerjes dice, nosotros, dice él,
pero no fue a él. O sea, fue él que está hablando, pero él dice nosotros. ¿Por qué? Porque así hablan los reyes. Es un plural que en hebreo se conoce como plural de majestad. Por eso que usted cuando se va más para adelante dice, y creó Dios, no crearon dioses. El verbo no está en plural, está en singular luego. Mira, estoy de acuerdo contigo, pero se ve que Dios no está hablando en términos de majestad, está hablando Incluso- en términos absolutos. Oye, Dios ahí está hablando en términos absolutos, diciendo con quien Él está hablando tiene la misma característica de Él. Sí, porque él dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Entiendes? Está hablando, La no carta. está hablando en términos de majestad El ni Espíritu majestático, porque la palabra majestático que él dice, que lo usan los hebreos, en griego, que ahí es que viene el término magister, que era uno que enseñaba o dado para enseñar, que era un magister, que de ahí que viene el término magisterio. Oye bien todo eso. Mira, Entonces, no estamos hablando de magister, no estamos hablando de... Le voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, cuando... Tú me diste un ejemplo, cuando- déjame terminar mi... Otro Pero ejemplo- yo quería hacer mi pregunta. Otro ejemplo de ese plural, para que usted me entienda. Cuando Caín mata a Abel, que Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso es en español que dice eso. En hebreo dice las sangres de tu hermano. ¿Por qué ¿Por dice- qué la por- utiliza? por qué usa ese Porque término? el evento fue grande, por eso usa el plural. En hebreo se conoce, cuando algo es muy grande, No, mira, dame darte una. Pero, ey, está fuerte. ¿Y sabes por qué Dios Le- dice las sangres? No por eso. Dios dice las sangres es porque Caín, cuando mató a Abel, mató toda su generación. Por eso es que es prohibido. Todo lo que vendría de Abel. Sí, como mató una generación completa. Mató toda su descendencia. Sí, Por eso sí. dice, las sangres. Porque no tenía maíz, no tenía Porque hijo todavía. Caín mató todo lo que vendría a ser descendencia de Abel. Y por eso Dios no está mirando a Abel solamente. Dios está mirando toda la generación, toda la descendencia de Abel, que él la cortó con esa es muerte. que mira, esa es su Pero interpretación. espérense, déjame hacerle una pregunta. Es que tú estás hablando del hebraísmo, porque cuando Es estudia que- hebreo me es- dice, Es que el hebraísmo dice... eso es y lo que me enseña el hebraísmo. Pero mis hijos, déjame hacer una La pregunta. raíz hebrea me dice y me presenta La- a Abel. Por eso te prohíbe Dios la muerte, No, no. porque la sangre representaba la vida. No, esa es la- y Lo Caín, representa al todavía. matar a Abel, Sí. Cortó una generación completa. Toda su generación la cortó. Pero déjame decirle Todas. algo, espérese, la pregunta que yo te quería hacer. Tú dijiste, o sea, cuestionando la divinidad de Jesucristo. ¿Tú crees que los demonios existen? Claro. ¿Y por qué los demonios salen específicamente en el nombre de Jesucristo? Y cuando Jesucristo se llegó al demonio, el endemoniado ganadero, ¿qué él dijo? ¿Acaso ha venido para atormentarme antes de tiempo? Ujú. Entonces, quiere decir que Jesucristo tiene una divinidad absoluta ahí. Cuando tú dices quiere decir, ya es una interpretación tuya. Y recuerda que te leí ahorita, Sácame te de dije ese- ahorita que a Jesús se le dio la autoridad, toda autoridad, Hijo del Altísimo, le tanto dije los en el demonios. cielo Hijo del como en la Altísimo. tierra. Pero es que, mira, yo estoy tratando hace rato Mira, de explicarle los Claro. términos. Y ustedes no me quieren captar la idea. no, Es los términos que tú utilizas. Que tú tienes un significado de esos términos que el judío no tiene el mismo significado que que tú. por Pero eso- está bien permiso, cuando- porque tú lo que eres moderador. Está bien, Yo te voy a dígame. hacer una pregunta. Dígame. Para ti, la Torá verbal y la escrita, ¿qué diferencia? Torá oral. Sí. ¿Qué diferencia hay? Esa misma, que es una oral, una no escrita, sino hablada y otra escrita. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, la Torá oral es tan importante como la escrita. Claro, Porque, claro que sí. porque la Torá escrita no existía. Claro, sí. No. Claro que sí. O sea, No existía. Estoy compartiendo tu punto. No existía porque Entonces- antes de la escritura fue el verbo. Entonces, Sí. fíjate que nosotros, tú dices, esa es tu teoría. La Biblia, No, su interpretación. tanto el hebreo, se trata de interpretación. Tú sabes cuáles son los 4 niveles de interpretación? Hebreo, ¿no, verdad? Sí. Menciónamelo. Oh, está el nivel Peshat, Ujú. está el nivel Remes, Sí. el nivel Drash y Sí. el nivel Sol. Entonces, esos 4 niveles, tú sabes que uno es para forzar el texto. No para forzar, Sí, son para- niveles de Sí, interpretación. de interpretación. Entonces, la Biblia entera es interpretación. Niveles, Aunque su sí. sustancia como tal
no lo cambia. Pero detrás de eso está una mente hebrea, sí, no una mente no, dominicana. es que, fíjate, no. Yo estoy de acuerdo con eso. No, es que no hay una, es que, Es una- no es mira, una mente es que ya no hay dominicana. mente. Mira, los hebreos, ¿por qué le dicen hebreo? Al pueblo de Del Israel. otro lado es lo que significa. No, ¿por qué le dicen hebreo? Porque tanto como hebreo como pueblo semítico, tú sabes que los No se le pega el micrófono. los asirios eran descendientes de Sem. Tú sabías que los babilonios, el idioma babilónico es de la misma raíz hebrea. Tú sabías que los árabes, su idioma es similar al hebreo. Porque son pueblos semíticos. Semítico, sí. Entonces, hebreo viene ¿de quién? De un hijo, no recuerdo el hijo, pero se llamaba Eber. Heber. Y el arameo viene De otra persona. de otro hermano de Abraham que se llamaba Arán. Ajá. Que hablaban, entonces, no es cuestión de idioma que estamos hablando aquí, estamos hablando de cuando Dios se le presenta a Abraham. Pero se le presenta Como- en un pensamiento. No. En un pensamiento. Literalmente, de una Dios cultura. se le presenta a Abraham cuando no tenía ni cultura. Tú sabes que la historia hebrea enseña que Abraham era idólatra. ¿La qué? El pensamiento hebreo Abraham en un tiempo fue idólatra. fue idólatra. Entonces, Claro que sí. Dios lo saca de la idolatría y se le presenta a Abraham. Y el término cuando dice, y Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó? Porque el texto te lo simplifica. Y Abraham le creyó. ¿Qué le creyó? A Dios le presenta un plan de salvación, de redención a la humanidad. Y Abraham le cree a Dios ese plan. Donde Dios va a ser un pueblo eso con es lo que Abraham. usted está diciendo. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios porque Dios le promete que será. Su descendencia será. Esa es la promesa de Dios. No, Si tú yo lees la todavía Biblia, no voy a llegar hasta ahí. espérese, No voy a llegar, espérese. pap, no voy a Si llegar. usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Le dice: Sí. vete. Toda esa tierra te la daré. El creer de Abraham es en base a eso, a que Dios le dijo sal y yo te daré eso, y eso es lo que Abraham cree. Pero todavía no se lo había mostrado la Abraham, tierra. Todavía no se lo había mostrado. El salido fue como. Cuando Dios le dice, y Abraham, ¿Cómo? Espérate, el término cuando Abraham, ¿cómo sale si Dios no le dice que salga? No, Dios le dijo que salga. el término, mira, Entonces, es en base, tú no puedes sacar la Biblia de contexto. vamos a leer el Tiene- texto. ¿Sabes lo que dice el texto? Y Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra. Ujú. Había dicho. Ya Dios había hablado con Abraham. El término sería, tú sabes, cuando tú quieras, sal por tu propia voluntad. Y Abraham salió por su propia voluntad. Cuando tú Claro, quieras, qué entonces voluntad, tú sales porque qué ya Dios voluntad. había hablado con Abraham. Y dice, y Abraham le creyó. Cuando le creyó fue porque entonces Abraham preparó todo su motete y salió a cumplir. ¿Tú sabes cuántos kilómetros Abraham recorrió? Aproximadamente 2.500 kilómetros recorrió Abraham, creyendo a Dios. Un pensamiento. Entonces Dios le hace una promesa y le dice, en ti serán benditas. Todas las naciones de la tierra. Y le dice, y yo te bendeciré. Y tú serás bendito. Y eso, Te multiplicaré. Pero antes de ahí, vemos a un Abraham que vivió una vida lleno de incertidumbre. ese punto que usted mencionó ahí, es interesantísimo ese punto que usted mencionó ahí. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, es cierto lo que usted dijo Tu ahorita. micrófono. Dios no puede ser Mesías. Y el Mesías no puede ser Dios. Porque son dos papeles diferentes. Porque se trata Pero, de pero dice que el verbo, él dice la Biblia, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Jesús se hizo ¿Pero carne. qué es un verbo? Espérate, La él sabe- palabra. él sabe de hebreo. Según, un verbo? según la 10 sefirot que tú lees, ¿cuál fue la primera? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Pero Sí, Juan pero 1.1. no, Explícame vamos a Juan meter- 1.1. Juan En 1.1. el principio fue el verbo. ¿El verbo era qué? Según la sefirot. ¿Qué es lo que era el ¿qué dice? verbo? ¿Qué fue lo Es primero que no Dios estamos creó? hablando de Sefirot, estamos hablando de Pero estamos hablando de Jesús como verbo. De Dios. Sí, es de Dios que Entonces, estamos hablando. Y que entonces, Jesús es mira, Dios. El verbo era Dios y el verbo te era dice- con Dios. Y te dice a ti, oye, la sefirot te dice Muy que fuerte. lo primero que Dios creó fue la palabra. Ujú. Y dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Entonces, la pregunta O sea, es la Dios siguiente. se volvió palabra, se volvió letra. La palabra es carne. Y Se dice, hizo y el carne. verbo se Pero, hizo carne. espérate, la palabra es física. Dios se hizo carne. Pero que si la palabra es física. Cuando la tú pregunta- la hablas, se hace física porque No se hace física, no. Se hace física cuando Dios habla, pero cuando usted habla, No, es no verdad. se hace física. No, Pero cuando no, le- estamos hablando, pues tú me estás preguntando de Dios. Cuando no Dios estamos habla, se hablando hace de- física. Entonces, mire,
Muy fuerte. Toma sentido la palabra cuando Dios habla. En tu boca Física la palabra se no hace tiene porque él nada. dijo, Exacto. hágase esto y se hizo de una vez Exacto. automáticamente. Entonces, Exacto. toma cuerpo. Oye, de día, Por eso- el sol se hace un por sol eso, solo. para que tú sigas, el hebraísmo Ey, enseña ey. que Dios se volvió letra. Que el pensamiento de Dios es que Dios, la Biblia es Dios vuelto letra. Porque la única forma que tú puedes entender a Dios, mira, es aquí. Inspiración del Espíritu, Aquí. claro. No hay otra forma. Es No hay que otra forma, ¿verdad? Eso es Claro. limitar a Dios. Eso no es limitar. Porque- Oye, tú Pero él se, encerrar a Dios, mira. él se sujetó a, él se eso sujetó a, es él se sujetó a su palabra. no, es que para un judío, la palabra de Dios, la palabra, mira, para un judío, nadie está por encima de la palabra. No, imposible, pero el tú decir que Dios se hizo letra. Para eso que es tú y yo lo entendiéramos. limitar a Dios No, no lo estoy limitando. En su esencia. No, no, Claro, líder. No. líder. Estamos hablando de que Mira, Dios. usted sabe por qué ¿Qué Dios es lo que no tú y yo tiene- entendemos de Dios? A ver. Usted sabe, es el punto que Ay, quiero ay, llegar. ay, desde ay, hace- ay, ay, desde ay, el ay, principio. suelta esa, suelta ¿Qué tú entiendes esa. de Dios? Suelta en esa. Es el punto donde te quiero llevar del principio. ¿Qué es Dios? No, para ti que es Dios, pero para mí, Mira, porque yo no estoy encerrando a Dios. Para mí, ¿Qué tú entiendes de Dios? para mí ¿Cómo Dios no es ni un nombre. Estoy hablando del término, Ni no, es una no, no, persona. no del personaje. Estoy hablando del término. Ni es una persona. Dios. Ujú. Es que Dios, el término Dios, se le puede atribuir a cualquier gente como Está bien, presidente. dame otro nombre que No, sea pero Dios. para ti, ¿Qué ahora nombre para tú- ti, sí, ¿Qué ¿qué nombre Dios? tú usarías para él? Para ti, ¿quién Para es? el ¿Qué es creador, Dios? Sí. Él tiene su nombre. ¿Cuál es su nombre? Oye, las 4 letras sagradas, Yuhei Bajei. Sí. Sí, Yuhel Bajei está bien. Yuhei Sí. Bajei. Sí. Cuando tú encuentras esas 4 letras. Y se deriva de Pero esa misma letra, se espérate, deriva Pero más. déjelo que él espérate. responda. Cuando tú encuentres esas 4 letras en déjelo la para que usted escritura lo- hebrea, con seguridad, usted puede decir que se está hablando del creador. Con seguridad. Y ok, la escritura hebrea sí. Ok. Ahora, mientras usted vea la palabra Dios, o vea la palabra Hijo de Dios, o vea la palabra Elohim, Pero que ellos no mencionan o vea eso. la palabra Adonai, no lo relacione con divinidad. Sí. Porque ahí es el problema. Es el no, problema. ese es el problema mío. Porque Es que en Dios- hebreo, déjeme explicarle, porque es que en hebreo esas palabras no las relacionan con divinidad. Sí. Para los judíos los relacionan. Es que esa palabra, es que los subtítulos de Dios, Dios siempre se reveló con nombres. Porque como tal, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. No es que le está diciendo, muéstrame tu gloria. Muéstrate, revélate tú mismo a mí. Yo quiero conocerte tal como tú eres. Y Dios le dice, Moisés, tú no puedes. No hay hombre que me vea y viva. Pero ese término ahí dice, no hay ningún ser que me haya visto para vivir. No hay ninguno. Entonces, cuando encontramos a Dios en la Biblia, Dios usa términos, nombres, para tratar con el hombre, porque Dios como tal, en su esencia, su majestad, su poder, no lo aguanta ningún ser humano, ni los ángeles. Ni los ángeles. Entonces, Dios se muestra a través de nombres, porque como Dios en su esencia, dice la Biblia, que Dios mora en luz inaccesible. Pero espérese, No señor. tiene acceso. Hay una parte donde dice así que no hay nombre dado a los hombres que sea mayor que el de Jesucristo. Sí, pero nosotros estamos hablando de un tema y tú no sacas. Déjanos concluir. No, pero tú estás Porque hablando de no los hay otro nombres. nombre debajo del cielo, dale a otro Mayor nombre que el de en el cual Cristo. podamos ser salvos. En el cual podamos ser salvos. Porque mi punto es defender a Cristo. Pero yo tengo que ir. Porque agarrar el pensamiento hebreo que cree para que podamos ver el Nuevo Testamento. Porque él me está diciendo, no, que son términos heleníticos. No. Porque fíjate Sí. que el Nuevo Testamento, cuando entra Pablo, cuando entran algunos filósofos, hombres estudiosos, es que el evangelio tiene el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque los judíos, tanto Pedro como Pedro como Juan, secuestraron el evangelio. Sí. Pablo no había sido cristiano y Pablo queda en la historia como un gran ser humano, porque Pablo era un hombre, era un gran pensador, era un tipo letrado. Y cuando Pablo agarra el evangelio que se choca con Cristo, un tipo que está fundido con el hebraísmo, y él dice, ¿quién es? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? ¿Cómo Pablo lo aceptó? No está aceptando un título de creación, está aceptando una relación divina.
Es que no va a ser un título, toca a porque él. para él tiene Mira el micrófono tuyo. Para él tiene claro lo que es un título. No distorsiona la palabra de Pablo. Pablo conoce lo que significa hijo de Dios. En hebreo. ¿Y sabe Pablo qué, Pablo conoce lo que significa Dios en hebreo, que no tiene nada que ver con divinidad. ¿Y por qué Pablo Mira, me muestra a ya- Jesús como Dios? En todas las Si usted se lee cada una de las cartas de Pablo, va a encontrar en la introducción, dice, Pablo, Doulo. siervo De del Jesucristo. Señor Jesucristo, hijo de Dios. Claro, doulo. Esclavo del Señor de Jesucristo. Entonces, presenta a Jesucristo como hijo de Dios. Y Pablo tiene bien claro lo que significa ese término. Sí, y lo presenta también como Dios. Entonces, Claro. no, no lo está presentando como sí, divino. te lo presenta en Efesios, te dice. Oiga. Te dice, en Efesios, Entonces, en Efesios 6, en entonces- Efesios te presenta Jesús 4. No, cuando él dice en Colosenses Entonces, que, la Biblia se que contradice. en él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia Está no diciendo que tiene Cristo contradicción. Es que que Pablo Cristo te es Dios, presenta a literalmente. Jesús. Te dice, te presenta a Jesús. Dice, un solo Dios, un solo Señor y un solo Padre de todas las cosas. ¿Un solo Y- qué? Un ¿Un solo solo qué? Dios, un solo Señor. ¿Un Y solo te Señor? presenta ahí a Cristo. No te presenta a Dios. Dice un solo Dios Un solo Padre y un solo Señor. O sea, si dice un solo Señor, Claro que hable. refiriéndose a quién. Que se defiende. A Dios. No, A dice Jesús. un solo- Es que está hablando de Espérese. Jesús como Pero de Dios. lo que se defienda. Cuando Pablo dice un solo Señor, no se refiere a Dios, se refiere a Jesús. A Jesús. Y un Cuando solo dice Dios. un solo Padre, no se refiere a Jesús, Se está refiriendo a Jesús. refiere a No, Dios. se está refiriendo a Jesús. Ok, digamos que se refiere al Padre, pero ¿qué significa un Señor? Al final el texto. No me ¿Qué saque significa el un texto, señor? No me No, saque el el que capítulo está- entero de contexto. el que está Porque el sacando- capítulo entero está hablando de la divinidad de Jesús. Pablo se lo está Es que presentando Pablo a, los- no a- presenta- a la gente de Éfeso. Está presentando. Porque fíjate, la relación de Pablo con los gentiles no es de Dios. Se está tratando de Jesús. Sí, porque ellos están predicando de Jesús, era Está literalmente. presentando a Jesús a los Claro, gentiles. pero ¿por qué? como- Para que la gente acepte a Jesús y se como salve. Dios. Pero- y el único que Es que, puede mira, salvar. No está Claro, él no estaba presentando a Jesús. predicando Pero es que- al mira- Jebajei. Mira mira qué es lo que pasa. Dime. La Biblia dice que a través de Jesucristo Sí. viene la salvación. Pablo tiene que presentarte a Jesús, A llevar al Padre sino por porque mí. Jesucristo es el Mesías que te va a llevar al Padre. Pero no es que el Mesías es el Padre. ¿Y por qué cuando le preguntaron al Mesías, Por eso Jesús. ¿dónde por eso muéstranos el Jesucristo- Padre? Y él le dijo, Mm. pero, Mira, ahí entra en juego. hey, Te respóndeme, voy a dar- explícale te eso a voy la dar- gente que quieren saber te eso. voy a dar yo creo que esto va a ser lo último. Después Que, te voy a decir lo último. que eran 2 minutos para cerrar. Después de eso cierra con un broche de cuando oro. cuando le dicen muéstranos al Padre, mira, vuelvo y te repito, ahorita lo mencioné. Hay un principio que se llama representación jurídica, donde donde el que envía va en el enviado, como o sea, el que va en nombre de una persona. Sí. El enviado va en el enviador. Sí, porque Y él el dice- enviado, o sea, el enviador va en el enviado y el enviado representa al enviador. ¿Entiendes? O sea, es una conexión que hay, aunque Dios no esté, literalmente la tierra está en Jesús, porque Jesús es su representante, es su hijo. Y el término, el término hijo de Dios es la máxima representación de Dios en la tierra. 20 segundos. El término hijo de Dios. Tenía 2 minutos y los 2 minutos lo está No, le agotando. quedan 20 segundos. Usted le queda 1 minuto. Dale. Entonces, cuando Jesús dice, hace tiempo que estoy contigo y no me conoce, pues Jesús está haciendo el término de representación jurídica, hermano. Él conoce bien claro eso. El judío conoce bien claro eso. Ah, pues ya. Mira, si hubiera sido en representación Un minuto. jurídica, Jesús no le dice, el que me ha visto a mí, habita al Padre. Él hubiese dicho, yo soy la representación del Padre. Eso se llama representación jurídica. No, porque fíjate, Se llama- fíjate, a pesar de que la Biblia presenta a Jesús Tiene como que hablar abogado, cerca. Jesús aquí no está como una representación. Jesús está como, o sea, él se presenta como una autonomía. Yo soy. Oye el término, yo soy. Por eso tú vas a encontrar en el libro de Juan, 20 segundos. en el libro de Juan, 7 milagros donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. O sea, y te habla de todos esos yoses sobresalientes para
que nosotros entendamos que Jesús no está como una representación, sino autonómicamente. Jesús se está presentando como el Dios, como el cumplimiento. Por eso que él te dice, cuando lee en el libro de Lucas, y él dice, hoy se cumple. Porque hay una parte de cumplimiento. Dice, yo soy el cumplimiento de las escrituras. Pues dice el libro de Lucas, cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Cumplimiento de él. Porque Dios como tal, como Dios, no podía entrar a la tierra. Dios como Dios no puede entrar a la tierra. Entonces, Dios entra como hombre, como una persona. Por eso que encontramos en las escrituras que el único que posee dos naturalezas solamente Jesús. Esto fue Creando Conciencia. Tomen su punto de vista y lo que ustedes interpreten. Yo sigo creyendo que Jesús es Dios, pero ustedes tienen que interpretar lo que ustedes entendieron. Hasta la próxima. Creando Conciencia.